Bienvenidos, apreciados oyentes. This episode is brought to you by LinkedIn. Psst, healthcare pros, word's out, and it's too good to keep quiet. Look, LinkedIn is revolutionizing job hunting, making it possible to search by specialty, shift preference, and salary. Endless scrolling is out. Whether it's a mental health therapist or dental hygienist, finding the perfect role is faster and easier than ever. Head to linkedin.com/healthcare and start your search today. Hey there, it's Dr. Sanjay Gupta with some exciting news to share. CNN is now streaming. That means you can read, watch, and stream everything in one subscription. You can watch news live 24/7. You can also explore catch-up videos and explainer videos, and you can also watch a library of CNN's originals, including my latest documentary, It Doesn't Have to Hurt. Just go to cnn.com/all-access. A otro emocionante episodio de Historias Sagradas. Hoy les invito a acompañarme en un viaje al corazón del Antiguo Testamento, donde descubriremos una historia de fe inquebrantable, de hospitalidad genuina y de milagros que desafían toda comprensión humana. Prepárense para sumergirse en el inspirador relato de la Sunamita, una mujer cuya vida se entrelaza con la del profeta Eliseo, en un testimonio poderoso del amor y la fidelidad de Dios. Comencemos. En tiempos antiguos, en la tierra de Israel, había un pequeño y tranquilo pueblo llamado Sunem. Este encantador lugar se encontraba en la región de la tribu de Isaacar, al pie de las colinas de Galilea, cerca del valle de Jezreel. Sunem estaba rodeado de colinas suaves y ondulantes, cubiertas por un manto de vegetación que cambiaba con las estaciones, desde el verde vibrante de la primavera hasta los tonos dorados del verano. Los niños corrían libremente por las calles y los campos, jugando con aros de madera, lanzando piedras planas sobre el agua o imitando a los adultos en juegos de mercado y cosecha. Sus risas y gritos llenaban el aire, aportando vida y alegría al ambiente sereno del pueblo. En el centro de Sunem se encontraba la plaza del mercado, un lugar de encuentro donde se celebraban ferias y eventos comunitarios. Bajo la sombra de grandes árboles, los ancianos se reunían para conversar y compartir historias de sus antepasados, transmitiendo sabiduría y tradiciones a las nuevas generaciones. Los músicos callejeros tocaban liras y flautas, mientras los narradores contaban leyendas y fábulas que mantenían viva la rica cultura del pueblo. En este ambiente de armonía con la naturaleza y profunda espiritualidad, vivía una mujer notable conocida como la Sunamita. Su casa se destacaba no por su riqueza material, sino por el calor humano y la generosidad que emanaba de ella. La Sunamita era respetada por su sabiduría, su amabilidad y su fe inquebrantable en Dios. Su historia, entrelazada con la del profeta Eliseo, sería recordada por generaciones como un testimonio del poder de la fe y la importancia de la hospitalidad. Sunem no era solo un lugar en el mapa, sino un reflejo de una comunidad que vivía en equilibrio con su entorno y en devoción constante a Dios. El viento traía consigo rumores de un hombre santo que recorría las tierras de Israel, el profeta Eliseo, discípulo del gran Elías. Se decía que era portador de la palabra de Dios y realizaba milagros sorprendentes. Sanaba a los enfermos, multiplicaba el aceite de las viudas y daba esperanza a los necesitados. En aquellos tiempos, los profetas eran considerados mensajeros divinos, y su presencia era vista como una bendición para el pueblo. Un día, mientras el sol comenzaba a ponerse y pintaba el cielo con tonos anaranjados y púrpuras, Eliseo se acercó a las puertas de Sunem. El camino polvoriento y el calor del día habían dejado huellas en su rostro y en sus sandalias gastadas. Su túnica sencilla y su bastón eran señales de su vida dedicada al servicio de Dios y al pueblo de Israel. La Sunamita, desde la entrada de su casa, observó al viajero. Notó su paso cansado pero decidido, y la profundidad en su mirada que reflejaba sabiduría y propósito. En su corazón, sintió un impulso de acercarse y ofrecerle ayuda. En la cultura de la época, la hospitalidad era un valor fundamental. Atender a los viajeros y ofrecerles comida y descanso era una muestra de bondad y obediencia a Dios. Con una sonrisa amable y palabras sinceras, la Sunamita se acercó a Eliseo y le dijo: «Por favor, señor mío, permite que tu sierva te brinde alimento y reposo».
Su voz era cálida y acogedora, y sus ojos reflejaban genuina compasión. Eliseo, agradecido por su ofrecimiento, aceptó con un asentimiento y una sonrisa. Al entrar en la casa, la sunamita le ofreció agua fresca para lavar sus pies, como era costumbre en esos tiempos, para aliviar el cansancio del viaje. Preparó una comida sencilla pero sustanciosa: pan recién horneado, aceite de oliva, aceitunas, queso de cabra y frutas frescas. Mientras comían, conversaron sobre las maravillas de Dios y las historias de Israel. La sunamita y su esposo escuchaban atentamente las palabras del profeta, llenando sus corazones de fe y esperanza. Desde ese día, cada vez que Eliseo pasaba por Sunem en sus misiones divinas, sabía que en aquella casa encontraría no solo sustento para el cuerpo, sino también un lugar de descanso y amistad sincera. La sunamita y su esposo siempre le recibían con los brazos abiertos, ofreciéndole lo mejor que tenían. Con el tiempo, la relación entre Eliseo y la familia sunamita se fortaleció. La sunamita reconocía en él a un hombre de Dios y sentía que su hogar era bendecido por su presencia. Un día, le dijo a su esposo: «Estoy segura de que este hombre que siempre nos visita es un santo hombre de Dios. ¿Por qué no le construimos una pequeña habitación en la azotea? Le pondremos una cama, una mesa, una silla y una lámpara, para que pueda quedarse con nosotros cuando pase por aquí». En aquellos tiempos, las casas solían tener techos planos, y era común utilizar la azotea para diversas actividades. Construir una habitación adicional en la azotea era una forma práctica de ofrecer alojamiento a los huéspedes. Su esposo, compartiendo su deseo de servir y honrar a Dios, estuvo de acuerdo. Juntos, prepararon el cuarto, cuidando cada detalle para que Eliseo se sintiera cómodo y bienvenido. Cuando Eliseo regresó y vio la habitación preparada especialmente para él, se sintió profundamente conmovido por la generosidad y el cariño de la sunamita y su esposo. Les agradeció sinceramente y oró a Dios pidiendo bendiciones para ellos. Desde entonces, cada vez que visitaba Sunem, tenía un lugar donde descansar y un hogar donde era tratado como familia. La hospitalidad de la sunamita no era solo un acto de cortesía, sino una expresión de su fe y su deseo de honrar a Dios al servir a su siervo. En una cultura donde los profetas eran respetados y considerados intermediarios entre Dios y el pueblo, su gesto tenía un significado profundo y espiritual. Eliseo, reconociendo la bondad y el corazón generoso de la sunamita, quiso hacer algo por ella en agradecimiento. Un día, mientras descansaba en su nueva habitación, llamó a su sirviente Giezi y le dijo: «Llama a esta sunamita». Cuando ella vino, Eliseo le dijo: «Has sido muy atenta con nosotros y te has preocupado por nuestro bienestar. ¿Qué podemos hacer por ti? ¿Necesitas que hablemos al rey o al comandante del ejército en tu favor?» La sunamita, mostrando humildad y satisfacción con lo que tenía, respondió: «Estoy contenta viviendo entre mi propia gente». No buscaba reconocimiento ni favores especiales. Su generosidad era desinteresada y nacía de un corazón sincero. Sin embargo, Eliseo quería bendecirla de alguna manera. Giezi le comentó: «En realidad, ella no tiene hijos y su esposo es anciano». En aquel tiempo, no tener hijos era una fuente de tristeza y preocupación para muchas mujeres, ya que los hijos eran considerados una bendición de Dios y aseguraban la continuidad de la familia. Comprendiendo el deseo profundo de su corazón, Eliseo llamó nuevamente a la sunamita y le dijo: «El próximo año, por esta misma fecha, tendrás un hijo en tus brazos». Ella, sorprendida y quizás temerosa de creer en algo tan anhelado, respondió: «No, mi señor, hombre de Dios, no me des falsas esperanzas». Pero las palabras de Eliseo eran una promesa divina. Y tal cual como el profeta había dicho, al año siguiente, la sunamita dio a luz un hijo. La alegría inundó su hogar. Las risas del bebé llenaban cada rincón de la casa y el corazón de la sunamita rebosaba de gratitud. Esta bendición fue el resultado no solo de su hospitalidad, sino también de su fe y su disposición para servir. El niño creció sano y feliz, llenando el hogar de la sunamita y su esposo con alegría y risas. Era un niño vivaz y curioso, con ojos brillantes que reflejaban la inocencia y la energía de la juventud. Su llegada había sido un milagro, una bendición que colmaba el corazón de sus padres de gratitud y esperanza para el futuro. Un día, cuando el sol brillaba intensamente en el cielo despejado,
y el calor abrazaba los campos, el niño salió al campo con su padre. Era la época de la cosecha, y los segadores trabajaban afanosamente, cortando el trigo maduro que ondulaba con la brisa. El niño corría entre los trabajadores, observando con fascinación cómo las hoces brillaban bajo el sol, y cómo los haces de trigo se apilaban en montones dorados. Su padre lo miraba con orgullo, contento de tener a su hijo a su lado, compartiendo esos momentos que fortalecían los lazos familiares. Sin embargo, mientras el sol ascendía en el cielo y el calor se volvía más intenso, el niño comenzó a sentirse mal. De repente, llevó sus manos a la cabeza y exclamó con voz débil: «Me duele la cabeza, me duele la cabeza». Su rostro, ahora, se había puesto pálido y sus ojos mostraban señales de dolor. Alarmado, su padre dejó de lado sus tareas y se acercó rápidamente. Al ver que el niño no podía mantenerse en pie, llamó a uno de los jóvenes sirvientes y le dijo: «Lleva al niño con su madre». En esa cultura, era común que las madres cuidaran de los hijos cuando estaban enfermos o necesitaban atención especial. This episode is brought to you by Paramount Plus. Paramount Plus has movies. So many movies. The movies you've seen 1,000 times and could watch 1,000 more. Iconic movies your friends can't believe you haven't seen. New movies, classic movies, new takes on classic movies. So whether you're into Top Gun or The Naked Gun, Mean Girls or Mission Impossible, Smurfs or Sonic the Hedgehog, there's a mountain of movies to discover on Paramount Plus. Start streaming today. El sirviente tomó al niño en brazos y lo llevó con cuidado a través de los campos y las calles del pueblo hasta llegar a la casa. La tsunamita, al ver a su hijo en ese estado, sintió una profunda preocupación. Sin perder tiempo, lo tomó en sus brazos y lo llevó al interior de la casa. Lo sentó en su regazo, en un lugar fresco y sombreado, intentando aliviar su malestar. Le humedeció la frente con paños frescos, le susurró palabras de consuelo y acarició su cabello con ternura. El niño apoyaba su cabeza en el pecho de su madre, buscando refugio en su calidez y amor. Las horas pasaban lentamente, y aunque la tsunamita hacía todo lo posible por aliviar el dolor de su hijo, su condición no mejoraba. El calor del día era agobiante, y parecía que cada minuto que transcurría, el niño se debilitaba más. La angustia llenaba el corazón de la madre, pero mantenía la esperanza de que su hijo mejorara. Sin embargo, cuando el reloj marcaba el mediodía, el momento en que el sol estaba en su punto más alto, el niño exhaló su último aliento y quedó inmóvil en los brazos de su madre. Un silencio profundo cayó sobre la habitación. La tsunamita miró el rostro sereno de su hijo y comprendió que había partido. El dolor que sintió en ese instante fue indescriptible. Era como si su corazón se hubiera quebrado en 1000 pedazos. Las risas y alegrías que llenaban su hogar se habían desvanecido en un suspiro. Sin embargo, en lugar de rendirse al llanto y la desesperación, la tsunamita tomó una decisión que reflejaba su fe y determinación. Con una calma sorprendente, se levantó llevando a su hijo en brazos. Subió las escaleras que conducían a la habitación del profeta Eliseo, el lugar que habían construido con tanto cariño. Allí, con delicadeza, acostó al niño en la cama del hombre de Dios. Arregló las sábanas, acomodó su cabeza sobre la almohada y se aseguró de que estuviera en paz. Luego, salió de la habitación y cerró la puerta tras de sí. Este acto simbolizaba su confianza en que esa no era la última palabra sobre la vida de su hijo. Al cerrar la puerta, estaba dejando la situación en manos de Dios, creyendo que él podía hacer algo más allá de lo que sus ojos veían. Sin perder tiempo llamó a su esposo y le dijo: «Por favor, envíame uno de los sirvientes y una de las asnas, para que pueda ir rápidamente al hombre de Dios y regresar». Su esposo, extrañado por la urgencia, le preguntó: «¿Por qué vas a verlo hoy? No es día de luna nueva ni de reposo». Pero ella simplemente respondió: «Todo está bien». La tsunamita no compartió con nadie la tragedia que acababa de ocurrir. Su fe era tan grande que no quería permitir que la duda o el luto de otros afectaran su determinación. Se preparó para el viaje, subió a su asna y le dijo al sirviente: «Guía, y no te detengas por mí en el camino, a menos que yo te lo indique». Emprendieron el camino hacia el Monte Carmelo, donde sabían que podrían encontrar a Eliseo. El trayecto no era corto, y el terreno era árido y desafiante. Sin embargo,
La sunamita mantenía su mirada fija en el horizonte, impulsada por la esperanza de que el profeta pudiera ayudarla. La sunamita viajaba con determinación, sin permitir que nada la detuviera. El paisaje que la rodeaba era árido y rocoso, pero ella apenas lo notaba. Su mente y su corazón estaban enfocados en una sola cosa: llegar hasta el profeta Eliseo. El sirviente que la acompañaba guiaba el asna con rapidez, consciente de la urgencia que mostraba su señora. Después de varias horas de viaje bajo el sol abrasador, finalmente divisaron el monte Carmelo en el horizonte. Este monte era conocido como un lugar sagrado, donde muchos profetas habían buscado la presencia de Dios. Al acercarse, Eliseo la vio desde lejos. Reconoció su silueta y se preguntó qué podría haberla traído hasta allí en un día como ese. Eliseo dijo a su sirviente Giezi: «Mira, ahí viene la sunamita. Corre a su encuentro y pregúntale si todo está bien con ella, con su esposo y con su hijo». Giezi descendió rápidamente y se acercó a ella. Le preguntó: «¿Está todo bien contigo, con tu esposo y con tu hijo?». Ella, manteniendo la compostura y sin detenerse, respondió: «Todo está bien». A pesar de sus palabras, su rostro reflejaba una mezcla de angustia y determinación. Continuó avanzando hasta llegar a donde estaba Eliseo. Al verlo, su contención se rompió. Se arrojó a sus pies, expresando el profundo dolor que llevaba dentro. Giezi intentó apartarla, pensando que era una falta de respeto, pero Eliseo lo detuvo diciendo: «Déjala, porque su alma está en gran aflicción, y el Señor me ha ocultado el motivo, y no me lo ha revelado». Entre lágrimas, la sunamita dijo: «¿Acaso pedí un hijo a mi Señor? ¿No te dije que no me dieras falsas esperanzas?». Con esas palabras, Eliseo comprendió que algo terrible había sucedido con el niño. Sintiendo la urgencia de la situación, tomó acción de inmediato. Eliseo dijo a Giezi: «Ciñe tu ropa, toma mi bastón en tu mano y ve. Si alguien te encuentra, no lo saludes, y si alguien te saluda, no le respondas. Pon mi bastón sobre el rostro del niño». Giezi, obediente, tomó el bastón y se apresuró en el camino de regreso a Sunem. Sin embargo, la sunamita no se conformó con que solo el sirviente fuera. Mirando a Eliseo a los ojos, declaró con firmeza: «Vive el Señor y vive tu alma, que no te dejaré». Su fe no estaba puesta en el bastón ni en el sirviente, sino en el hombre de Dios mismo. Reconocía que necesitaba la presencia y la intervención directa de Eliseo. El profeta, viendo la profundidad de su fe y su determinación, se levantó y comenzó el viaje de regreso con ella. Mientras tanto, Giezi llegó a la casa y siguió las instrucciones al pie de la letra. Colocó el bastón sobre el rostro del niño, pero no hubo señal de vida. No se escuchó ni una respiración, ni un latido de su corazón. Giezi salió al encuentro de Eliseo y le informó: «El niño no ha despertado». Cuando Eliseo llegó a la casa, encontró al niño muerto, acostado en su cama. Entró en la habitación y cerró la puerta, quedando a solas con el niño. La habitación estaba en silencio. Solo se escuchaba el latido del corazón del profeta y su respiración pausada. Eliseo sabía que necesitaba la intervención divina. Se arrodilló junto a la cama y oró al Señor con fervor. Sus palabras no están registradas, pero podemos imaginar que clamó por misericordia y por la vida del niño. Después de orar, se levantó y se tendió sobre el cuerpo del niño, poniendo su boca sobre la boca de él, sus ojos sobre sus ojos y sus manos sobre sus manos. Mientras hacía esto, el cuerpo del niño comenzó a entrar en calor. Eliseo se levantó y caminó por la habitación, de un lado a otro. Quizás continuaba orando, esperando una señal. Luego, volvió a acostarse sobre el niño. De repente, el niño estornudó 7 veces y abrió los ojos. La vida había regresado al pequeño. Su pecho se elevaba con cada respiración, y el color volvía a sus mejillas. Con toda la alegría contenida, Eliseo llamó a Giezi y le dijo: «Llama a la sunamita». Cuando ella entró, Eliseo le dijo: «Toma a tu hijo». Al ver a su hijo vivo, la sunamita cayó a los pies de Eliseo, postrándose en señal de profundo agradecimiento. Las palabras no eran suficientes para expresar lo que sentía en ese momento. Luego, se levantó y abrazó a su hijo, sosteniéndolo con ternura y alegría. El milagro había sucedido. La fe de la sunamita y la intervención divina a través de Eliseo habían traído de vuelta la vida de su hijo. Este evento
no solo restauró la felicidad de su familia, sino que también sirvió como un poderoso testimonio del poder y la misericordia de Dios. La tsunamita comprendió que su fe y su disposición para actuar eran fundamentales. No se rindió ante la tragedia, sino que buscó activamente la ayuda de Dios. Su historia es un ejemplo de cómo la fe, combinada con la acción, puede resultar en milagros extraordinarios. Tiempo después, la historia de la tsunamita no terminó ahí. Eliseo le advirtió que habría una gran hambruna en la tierra, que duraría 7 años, y le aconsejó que se fuera a vivir a otro lugar. Ella obedeció y se trasladó con su familia a la tierra de los filisteos. Al concluir los 7 años, regresó a Israel y descubrió que sus propiedades habían sido ocupadas y sus tierras confiscadas. Una vez más, enfrentaba una situación difícil, pero confiando en la justicia y en la providencia de Dios, decidió ir a ver al rey para suplicar por la restitución de sus bienes. En ese momento, el rey estaba conversando con Giezi, el sirviente de Eliseo, pidiéndole que le contara todas las grandes cosas que Eliseo había hecho. Justo cuando la tsunamita entró para hablar con el rey, Giezi estaba narrando la historia de cómo Eliseo había resucitado al hijo de esta mujer. Giezi exclamó: «Oh rey, mi señor, esta es la mujer y este es su hijo, a quien Eliseo resucitó». El rey, sorprendido y conmovido, le pidió a la tsunamita que confirmara la historia. Ella le contó todo lo sucedido. El rey, movido por la justicia y quizás también impresionado por el testimonio vivo del poder de Dios, ordenó a un oficial que se encargara de que se le devolviera todo lo que le pertenecía, incluyendo los ingresos de sus tierras, desde el día en que había salido del país hasta ese momento. Todo comenzó un día junto al río Jordán, un escenario que sería testigo del momento más trascendental de mi vida. Mi maestro, Elías, un hombre de Dios de inquebrantable fe, me había guiado y enseñado en los caminos del Señor. Mientras caminábamos, hablamos de lo divino y de lo terrenal, hasta que algo extraordinario sucedió. De repente, un carro de fuego tirado por caballos de fuego apareció, separándonos el uno del otro. Elías fue arrebatado en un torbellino hacia el cielo, dejando atrás su manto, que cayó a mis pies. Desde entonces, mi vida estuvo llena de signos y prodigios. Sané aguas envenenadas, multipliqué aceite para una viuda y devolví la vida al hijo de una mujer tsunamita. Cada milagro, cada intervención divina era un testimonio del poder de Dios actuando entre su pueblo. Pero déjenme contarles desde el principio, pues este fue solo el principio de todos los milagros que pude presenciar a lo largo de mi vida. Mi nombre es Eliseo, y esta es mi historia. En los campos de Abel Mehola, bajo el ardiente sol, fui llamado por primera vez al servicio del Señor. Yo era un joven que trabajaba en los campos de mi familia. Aquel día, como cualquier otro, estaba arando la tierra. Dirigía 12 yuntas de bueyes, y yo mismo labraba la tierra con el último par. Un día, sin previo aviso, Elías, el profeta del Señor, se acercó a mí. Él tomó su manto, esa prenda distintiva que denotaba su consagración a Dios, y lo colocó sobre mis hombros. Este acto simbolizaba mi llamado a seguirle y a tomar su lugar como profeta. En ese instante, sentí que algo poderoso y trascendental había sido depositado sobre mí. Era más que un manto. Era una invitación a entrar en una vida de servicio divino, una carga de responsabilidad y fe. Consciente de la seriedad de este llamado, corrí tras Elías y le solicité permiso para despedirme de mis padres. Getting ready to step into your career era? Set yourself apart with Adobe Creative Cloud Pro for students. Hone your skills with apps like Photoshop, Illustrator, Premiere Pro, and more, powered with the latest in creative AI. Students save over 55% so you can build a portfolio you're proud of. Launch your future with Adobe Creative Cloud Pro for students. Visit adobe.com/students to learn more. Él, firme en su propósito, me dejó libre para decidir, subrayando que el manto sobre mis hombros era ya una señal de mi nueva vida. Regresé brevemente para decir adiós a mi antigua vida. Preparé un banquete de despedida para la gente de mi lugar, usando los bueyes con los que araba. Era una forma de cerrar un capítulo y empezar otro con total entrega. Después de ese sacrificio, dejé todo atrás para seguir a Elías. Desde ese momento, me convertí en su sirviente y aprendiz,
absorbiendo cada enseñanza, cada palabra y cada gesto de aquel hombre de Dios. Así comenzó mi jornada en el camino como profeta, bajo la tutela de Elías, hasta el día que recibí una doble porción de su espíritu. Ese día marcó un antes y un después en mi vida y ministerio. Un día en que el curso de mi destino se sellaría para siempre. Comenzamos nuestro viaje, Elías y yo, sabiendo que algo trascendental estaba por ocurrir. El Señor había revelado a Elías que pronto sería llevado al cielo, y aunque era un conocimiento compartido discretamente, el peso de esa revelación impregnaba cada paso que dábamos. Nos dirigimos primero a Betel, un lugar de importancia profética, donde la presencia de futuros profetas y discípulos daba testimonio de la vibrante tradición espiritual que nos conectaba. En Betel, los hijos de los profetas se nos acercaron, dirigiéndose a mí con una pregunta inquietante. ¿Sabes que hoy el Señor va a quitar a tu Señor de ser tu guía? A lo que respondí, sí, yo lo sé, callad. Mi corazón estaba turbado, pero decidido a no mostrar mi inquietud o detener mi paso. Elías, con la serenidad que lo caracterizaba, me instó a quedarme en Betel mientras él continuaba hacia Jericó. Pero mi determinación era firme, no dejaría a mi maestro en sus últimos momentos en la tierra. Vive el Señor y vive tu alma, que no te dejaré, le dije, y así seguimos juntos hacia Jericó. Al llegar, nuevamente fuimos rodeados por los hijos de los profetas, quienes repetían la misma inquietante verdad de su partida inminente. Mi respuesta fue la misma, cargada de dolor pero firme en la decisión de acompañar a Elías hasta el final. Elías me propuso una vez más quedarme, esta vez en Jericó, mientras él se dirigía al Jordán. Pero mi respuesta no cambió. Con cada etapa del viaje, mi resolución se fortalecía más. Vive el Señor y vive tu alma, que no te dejaré. Y así, ambos llegamos al Jordán, acompañados por 50 hombres de los hijos de los profetas, que se quedaron a cierta distancia, observando desde lejos. En la orilla del Jordán, Elías tomó su manto, lo enrolló y golpeó las aguas. Con un acto tan simple pero cargado de fe, las aguas se dividieron a nuestra derecha e izquierda, creando un camino seco a través del río. Sin dudar, cruzamos al otro lado, caminando sobre el lecho seco del río Jordán. Una vez que estuvimos al otro lado, Elías se volvió hacia mí con una gravedad que sentí en el alma. «Pide lo que quieras que haga por ti antes de que sea quitado de ti», me dijo. Sabía que este era un momento crítico, la oportunidad de pedir algo que podría definir el resto de mi ministerio. Con la más profunda reverencia y un corazón lleno de deseo de servir a Dios como mi maestro lo había hecho, pedí: «Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí». Era un pedido audaz, buscando no solo seguir sus pasos, sino también expandir el alcance de su ministerio. Elías, considerando mi pedido, respondió que había pedido algo difícil, pero estableció una condición. Si lo veía cuando fuera llevado de mí, recibiría lo que había pedido. Si no, no sería así. Mientras aún hablábamos, un carro de fuego y caballos de fuego nos separaron uno del otro, y Elías ascendió al cielo en un torbellino. Miré fijamente, sin desviar mi vista, absorbiendo cada detalle de ese momento sobrenatural. Tras la partida de Elías, recogí el manto que había caído de él, símbolo de la transferencia de su autoridad y unción. Regresé al Jordán y con el manto en mano, golpeé las aguas mientras clamaba: «¿Dónde está el Dios de Elías?». Al igual que antes, las aguas se dividieron y crucé de regreso. Los hijos de los profetas, que observaban desde lejos, vieron el milagro y reconocieron que el espíritu de Elías reposaba ahora sobre mí. Se postraron en tierra ante mí y aceptaron mi liderazgo. Sin embargo, aún con dudas, pidieron permiso para buscar a Elías, pensando que quizás el espíritu del Señor lo había dejado caer en algún monte o valle cercano. Les di permiso, sabiendo que necesitaban ver por sí mismos que Elías no volvería. Después de 3 días de búsqueda infructuosa, regresaron a mí. Les reprendí suavemente por no haber atendido mi palabra inicialmente, consolidando aún más mi posición como su líder espiritual. Este fue el comienzo de mi ministerio en plenitud, marcado por signos y maravillas, estableciéndome como el sucesor legítimo de Elías en el poder y la presencia de Dios.
Cuando regresé a Jericó, una ciudad conocida por su belleza pero afligida por un grave problema. Su fuente de agua estaba corrompida, lo que hacía que el agua fuera impotable y causaba que la tierra fuera estéril. Los habitantes de la ciudad se acercaron a mí con sus preocupaciones diciéndome: «He aquí, la situación de esta ciudad es buena, como mi señor ve, pero el agua es mala y la tierra es estéril». Consciente del sufrimiento que esto causaba, sabía que mi respuesta a esta situación sería una prueba temprana de mi capacidad para llenar los zapatos de mi predecesor. Pedí un jarro nuevo y puse sal en él. Con el jarro en mano me dirigí a la fuente de las aguas. Allí vertí la sal y proclamé: «Así ha dicho el Señor, he sanado estas aguas, no habrá más en ellas muerte ni esterilidad». Fue un acto simbólico, pues la sal por sí sola no tiene el poder de purificar una fuente entera de agua, pero era un acto de fe en el poder de Dios. El milagro se manifestó. Las aguas fueron sanadas conforme a la palabra del Señor que había pronunciado. Desde ese día hasta ahora, las aguas se volvieron saludables, y la tierra que una vez fue estéril, comenzó a florecer nuevamente. Mientras subía por el camino, un grupo de jóvenes del pueblo comenzó a burlarse de mí y a desafiarme. Salieron de la ciudad y empezaron a gritarme: «Sube, calvo, sube, calvo». Aunque puede parecer un simple insulto, este acto de desprecio no solo era hacia mi persona, sino también hacia el oficio profético que representaba, y en un sentido más amplio, hacia el Señor mismo. Ante esta provocación y desprecio, me detuve y mirando atrás, los reprendí en el nombre del Señor. Acto seguido, del bosque cercano salieron 2 osas, las cuales atacaron a algunos de los jóvenes del grupo. Este suceso demostró de manera dramática la seriedad con que Dios defiende a sus ungidos y la gravedad del respeto hacia sus siervos. En cierta ocasión, me encontré con el angustioso clamor de una viuda, cuya vida había sido envuelta en desesperación tras la muerte de su esposo, un hombre que había sido uno de los hijos de los profetas. Con su fallecimiento, no solo perdió a su compañero, sino que se enfrentó a una abrumadora deuda. Cuando vino a mí, su voz estaba cargada de temor y urgencia. «Tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ha venido el acreedor para llevarse a mis 2 hijos para que le sirvan». Y su situación no solo era una crisis financiera, sino que también amenazaba con desgarrar lo que quedaba de su familia. Pregunté qué tenía en su casa, a lo que ella respondió que no poseía nada excepto una pequeña cantidad de aceite. Viendo esto como una oportunidad para que Dios mostrara su provisión, le dije que pidiera prestadas tantas vasijas vacías como pudiera a sus vecinos. Le instruí que no pidiera unas pocas, sino muchas. Una vez que tuviera las vasijas, debería cerrar la puerta detrás de ella y de sus hijos, verter el aceite en todas las vasijas y poner a un lado las que estuvieran llenas. Siguiendo mis instrucciones, ella hizo exactamente eso. En la privacidad de su hogar, comenzó a verter el aceite, y a medida que lo hacía, el pequeño frasco que tenía continuaba fluyendo hasta que todas las vasijas estuvieron llenas. Fue un milagro de multiplicación que solo pudo haber sido orquestado por el poder de Dios. Una vez que todas las vasijas estaban llenas, ella volvió a mí para preguntar qué debía hacer a continuación. Le instruí que vendiera el aceite y pagara su deuda, y que con el dinero que sobrara, ella y sus hijos vivieran de ello. De esta manera, no solo se aseguró la liberación de su deuda inmediata, sino que también se proveyó para su sustento futuro. En cierta ocasión, mientras viajaba regularmente por Sunem, una región donde una mujer distinguida me ofreció hospitalidad. Reconociendo que yo era un hombre de Dios, ella y su esposo tomaron la generosa decisión de preparar una pequeña habitación en la azotea de su casa para mí. Esta habitación estaba amueblada con las necesidades básicas: una cama, una mesa, una silla y una lámpara, para que pudiera descansar y meditar durante mis visitas. Agradecido por su bondad y movido por su generosidad, quise recompensarla de alguna manera. Mi sirviente Giezi observó que, aunque la mujer estaba casada, no tenía hijos y su esposo ya era mayor. Viendo una oportunidad para bendecirla, la llamé y le profeticé que al siguiente año, por ese mismo tiempo, abrazaría a un hijo. Al principio, ella no podía creerlo, temiendo que sus esperanzas fueran levantadas en vano. Sin embargo, tal como lo había dicho, la mujer de Sunem concibió y dio a luz un hijo al año siguiente. El niño creció,
y un día, mientras estaba en el campo con su padre, comenzó a quejarse de un dolor de cabeza severo. Lo llevaron a casa, pero a mediodía murió en el regazo de su madre. En lugar de resignarse a su suerte, la mujer de Sunem tomó una decisión audaz y llena de fe. Colocó el cuerpo de su hijo en mi cama, cerró la puerta y salió apresuradamente para encontrarme. Cuando la encontré, se aferró a mis pies, desbordada por el dolor pero aún confiando en la posibilidad de un milagro. A pesar de la confusión de mi sirviente, que trató de apartarla, reconocí la profundidad de su necesidad y la gravedad de la situación. Le pedí a Giezi que fuera adelante con mi báculo para colocarlo sobre el niño, pero la madre insistió en que yo mismo fuera. Sabiendo que se necesitaba una intervención más directa, me apresuré a su casa. Allí encontré al niño muerto, acostado en mi propia cama. Entré solo, cerré la puerta y oré al Señor. Luego me acosté sobre el niño, boca a boca, ojos a ojos, manos a manos. Mientras me estiraba sobre él, el cuerpo del niño se calentó. Me levanté, caminé de un lado a otro en la habitación y luego me estiré sobre él nuevamente. Esta vez, el niño estornudó 7 veces y abrió los ojos. Llamé a la madre de Sunem, y con lágrimas de alegría y asombro, ella entró y se llevó a su hijo vivo en sus brazos. Este milagro no solo revivió al niño, sino que reafirmó mi rol como un instrumento de la gracia y el poder divino, mostrando que la vida y la muerte están en manos de Dios. La historia de Naamán es otro acontecimiento en mi carrera como profeta. Naamán era el comandante del ejército del rey de Siria, un hombre valiente y altamente respetado, pero leproso. Su vida tomó un giro inesperado gracias a una joven cautiva israelita que servía a su esposa. Ella le dijo a su señora que en Israel había un profeta que podría curar a Naamán de su lepra. Siguiendo su consejo, Naamán fue enviado por su rey a Israel con cartas para el rey de Israel, llevando consigo regalos de plata, oro y vestiduras finas como pago por su curación. Sin embargo, cuando el rey de Israel leyó la carta, se alarmó, creyendo que era un pretexto para provocar un conflicto, ya que se sentía incapaz de curar enfermedades, especialmente la lepra. Cuando supe de la angustia del rey, envié un mensaje pidiéndole que enviara a Naamán a mí, para mostrar que había un verdadero profeta en Israel. Naamán llegó a mi puerta con sus caballos y su carro, esperando un acto espectacular de sanación. Sin embargo, en lugar de salir a recibirlo personalmente, le envié a mi sirviente Giezi con instrucciones simples. Debía lavarse 7 veces en el río Jordán para ser limpiado de su lepra. Inicialmente, Naamán se sintió ofendido y furioso por la falta de ceremonia y por la sugerencia de bañarse en un río que consideraba inferior a los de su propio país. Adobe Acrobat Studio, so brand new. Show me all the things PDFs can do. Do your work with ease and speed. PDF Spaces is all you need. Do hours of research in an instant with key insights from an AI assistant. Pick a template with a click. Now your prezzo looks super slick. Close that deal? Yeah, you won. Do that, doing that, did that, done. Now you can do that with Acrobat. Now you can do that with the all-new Acrobat. It's time to do your best work with the all-new Adobe Acrobat Studio. This podcast is brought to you by Carvana. Carvana lets you buy your next car on your terms. Explore a massive inventory online, filter for what matters, and find your perfect match. Then choose delivery to your home or pick it up at one of Carvana's iconic car vending machines. Every car also comes with a 7-day money-back guarantee, so you can make sure it's the right fit. Buy your car on Carvana. Delivery or pickup fees may apply. Limitations and exclusions may apply. See our 7-day return policy at Carvana.com. Carvana. Estaba a punto de irse, pero sus sirvientes lo persuadieron de humillarse y seguir las instrucciones dadas. Finalmente, Naamán accedió y se sumergió 7 veces en el Jordán. Con cada inmersión, su piel fue restaurada como la de un niño pequeño y quedó completamente limpio. Sorprendido y agradecido, Naamán regresó a mí para expresar su gratitud, proclamando que ahora sabía que no había otro Dios en toda la tierra, excepto en Israel. Ofreció regalos que rehusé aceptar para enseñar que la gracia de Dios no puede ser comprada ni vendida. Naamán solicitó entonces llevar tierra de Israel para hacer sacrificios solo al verdadero Dios y pidió ser perdonado por su participación en el culto idólatra, lo cual consentí, bendiciéndolo mientras regresaba a su tierra. Este milagro no solo cambió la vida de Naamán,
sino que también mostró el poder de Dios a través de la fe y la obediencia simples, y cómo Él trabaja a través de sus profetas, extendiendo su misericordia y sanación más allá de las fronteras de Israel. Después de que Naamán partiera, sanado y transformado en su corazón hacia la fe en el Dios de Israel, un incidente lamentable sucedió que empañó la alegría de aquel milagro. Giezi, mi sirviente, vio en la partida de Naamán y en los regalos rechazados una oportunidad perdida para enriquecerse. Movido por la codicia, decidió actuar en contra de mi voluntad y de los principios que había enseñado. Giezi corrió tras Naamán, y cuando lo alcanzó, le mintió diciendo que yo había enviado a buscarlo. Inventó una historia sobre la llegada de 2 jóvenes profetas, a quienes, supuestamente, quería darles un talento de plata y 2 cambios de ropa, artículos que Naamán había ofrecido previamente como regalo. Naamán, aún rebosante de gratitud y sin sospechar el engaño, accedió de buen grado, incluso insistiendo en dar el doble de lo solicitado. Cuando Giezi regresó con los regalos obtenidos mediante el engaño, me enfrenté a él. Conocía cada detalle de su acción y le pregunté: ¿no estaba allí mi espíritu cuando el hombre bajó de su carro para encontrarte? Le hice ver que no era el tiempo de recibir dinero, ni de obtener vestidos, olivares, viñedos, ovejas, bueyes, siervos o siervas. La gravedad de su falta se reveló en la severa consecuencia que le impuse. La lepra de Naamán se adheriría a él y a su descendencia para siempre. Así, la enfermedad que Naamán había dejado atrás se convirtió en la carga de Giezi por su avaricia y desobediencia. Este triste episodio sirvió como una poderosa lección sobre la integridad y las consecuencias del pecado. A pesar de la maravillosa demostración de la misericordia de Dios a través del milagro realizado en Naamán, la historia de Giezi recordó a todos la importancia de la honestidad y la obediencia a los mandatos de Dios. En otra ocasión, los hijos de los profetas, aquellos estudiantes y futuros profetas bajo mi tutela, vivían en condiciones bastante apretadas y me vinieron a ver, sugiriendo que nos mudáramos a un lugar más espacioso junto al río Jordán. Allí podrían trabajar, construir y vivir con más comodidad. Propusieron cortar la madera necesaria por sí mismos si les concedía el permiso para ir, y yo accedía a acompañarlos, deseando supervisar y asistir en su empresa. Mientras cortaban los árboles cerca del río, sucedió un incidente inesperado y preocupante. El hierro del hacha de uno de los jóvenes se soltó del mango mientras trabajaba y cayó al agua. El joven, angustiado, se acercó a mí explicando que el hacha era prestada y no tenía medios para reponerlo. La pérdida, aunque pequeña en comparación con otros milagros más dramáticos que Dios había realizado, representaba un problema significativo y una carga financiera para él. Ante su preocupación, no me quedé indiferente. Pregunté exactamente dónde había caído el hierro y él me mostró el lugar. Corté una rama y la arrojé en el punto exacto donde el hierro había desaparecido en el agua. De manera milagrosa, el hierro del hacha flotó a la superficie del agua. Este acto asombró a los presentes, pues todos sabían que tal cosa era contraria a la naturaleza del hierro. Luego le indiqué al joven que extendiera su mano y tomara el hierro del agua. Con esto, el problema fue resuelto de manera sobrenatural, y el joven pudo continuar su trabajo sin la preocupación de la deuda que la pérdida del hacha hubiera ocasionado. Durante un tiempo en que los arameos frecuentemente hacían incursiones en Israel, el rey de Aram estaba frustrado porque parecía que sus planes siempre eran conocidos por el ejército israelita. Sospechando de una traición entre sus propias filas, el rey arameo se enfrentó a sus oficiales. Sin embargo, uno de ellos le explicó que era yo, Eliseo, quien revelaba incluso las palabras que él hablaba en su alcoba. Decidido a capturarme, el rey arameo envió un gran ejército por la noche para rodear la ciudad de Dotán, donde me encontraba. Al amanecer, mi sirviente vio las fuerzas enemigas y, temeroso, me preguntó qué haríamos. Yo lo tranquilicé diciéndole: «No temas, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos». Luego oré para que Dios abriera sus ojos, y él vio que el monte estaba lleno de caballos y carros de fuego alrededor de nosotros, un ejército celestial protegiéndonos. Acto seguido, oré para que Dios cegara a los soldados arameos, y milagrosamente,
quedaron desorientados y sin visión. Guié entonces al ejército ciego hasta Samaria, la capital de Israel, donde estaban protegidos por las murallas y el ejército israelita. Cuando llegaron, oré para que se les devolviera la vista. Al recuperarla, los arameos se encontraron en medio de la ciudad, completamente a merced del rey de Israel. El rey de Israel, viendo la oportunidad, me preguntó si debería matarlos. Sin embargo, aconsejé misericordia en lugar de venganza. Le sugerí que mejor les preparara un gran banquete y luego los enviara de regreso a su señor. Así lo hizo el rey, y después de que los arameos comieron y bebieron, los liberó y los envió de vuelta a su tierra. Este acto de generosidad resultó en una tregua temporal, ya que las bandas de arameos dejaron de invadir el territorio de Israel por un tiempo. Este evento no solo demuestra el poder divino para proteger y guiar, sino también la importancia de la misericordia y el perdón incluso hacia aquellos que nos consideran enemigos. Al tratar con gracia a los arameos capturados, se estableció una paz momentánea y se mostró un ejemplo elevado de cómo enfrentar los conflictos. Así termina una de las tantas historias de mi vida, llenas de milagros, enseñanzas y la misericordia de Dios que se manifiesta incluso en los momentos más inesperados. Pero incluso más allá de mi muerte, el poder divino que me fue conferido siguió manifestándose de manera extraordinaria. Un detalle asombroso y final de mi historia es que, después de mi fallecimiento, un milagro más fue atribuido a mi nombre. Durante un entierro apresurado, debido a una incursión inminente, el cuerpo de un hombre muerto fue arrojado en mi tumba. Al contacto con mis huesos, este hombre revivió y se levantó, un acto que testimonia la permanencia de la gracia divina, incluso después de que nuestra presencia física haya desaparecido. Si estas narraciones de fe, poder y redención te han inspirado, te invito a suscribirte al canal Historias Sagradas. Aquí continuaremos explorando juntos las ricas y profundas historias que nos ofrece la Biblia. No olvides compartir este video, darle me gusta y comentar con tus reflexiones o cualquier historia bíblica que te gustaría que exploráramos juntos. Tu participación ayuda a difundir estas palabras de esperanza y enseñanza. Suscríbete, comparte y acompáñanos en este viaje por las historias sagradas.